En el mundo existen muchos cantos, canciones que levantan y hay canciones que hacen caer, canciones de alegría y otros cuantos de dolor. Entre esas canciones que se oigan y cantar para aquel que me da de su felicidad. Quiero cantar la canción a Dios, quiero cantar del amor que me ha dado a mí, quiero decirle que mi amor es para él y cantar una canción de alegría y de amor, de amor. Quiero cantar esta canción a Dios, quiero cantar del amor que se ha dado a mí, quiero decirle que mi amor es para él y cantar una canción de alegría y de amor. Quiero cantar una canción a Dios, quiero cantar del amor que me ha dado a mí, quiero decirle que ese amor es para él y cantar una canción de alegría y de amor. Buenas noches, queridos hermanos, qué gusto saludarles en esta hora para poder congregarnos, reunirnos en el Señor y poder participar de su presencia en nuestra vida. Estamos agradecidos a Él que podamos nuevamente encontrarnos en esta noche para continuar el devocional en la palabra de Dios y sobre todo para poder orar. Hay mucho por lo cual debemos orar. Hoy día queremos buscar de Dios, buscar su rostro, buscar su corazón y rendirnos a Él en la oración. Saludos a nuestros queridos hermanos Carlitos, tenemos también ya a Patilú, ¿sí? Y tenemos también a Luchito Adolfo, Bedoya, Fernando Vela, Rocío Román, Patipini, está Rosita Campos, María Esther, Helencita, segundo Chasi Luisa y Pati Correa. Dios me los bendiga, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a orar para empezar. Padre, gracias te damos por este tiempo, la bendición de estar nuevamente contigo, Padre, para después de esta jornada encomendarnos a ti para el descanso de esta noche, pero no sin antes poder, Señor, reunirnos para orar y para leer tu palabra. Cada día para nosotros, Señor, es un tiempo especial, Padre bendito, en el que estamos, Padre del cielo, convencidos de que usted está obrando y tratando nuestra vida, Señor, nuestra familia, el ministerio, todo, Señor, nuestro ser. Por eso le agradecemos, le pedimos perdón por cada pecado que hayamos cometido, cada falta, Señor, que hemos cometido. Le pedimos perdón, que nos limpie de todo pecado, de toda maldad, y que hoy día, Señor, nos dé en su palabra, Señor, esa fortaleza, ese mensaje para poder, Señor, cada día crecer y madurar en el conocimiento de su gracia, de su amor. Bendito sea, Señor, por su palabra. Y asimismo, oh Dios, agradecidos porque no ha faltado hoy día la provisión para su pueblo, y no ha faltado también, Señor, su maná que viene, papito amado, del cielo, esa palabra preciosa. Y asimismo clamamos, suplicamos, Señor, porque usted, Señor amado, nos escuche ese ruego. Lo primero que anhelamos es, Señor,
la comunión con usted, y también su obra en nuestra vida, la sanidad, Señor, la reactivación económica, los problemas, que nos dé sabiduría, luz, que salgamos de esa situación por la familia, por nuestros hijos, hijas, niños, jovencitas, jovencitos, las niñas, el papá, la mamá, el esposo, la esposa, Señor, nuestros abuelitos, abuelitas, la familia entera, Señor, extendida, también los tíos, primos, la nuera, el yerno, el suegro, la suegra, Señor, toda la familia y la familia de Dios, la iglesia, para que usted haga la obra, Señor, en la sanidad, en la situación económica, en los problemas familiares. Depositamos toda la carga, Señor, todo, como tu palabra lo dice, Señor, en Mateo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, te clamo, Padre. Hay mucha situación de enfermedad. Sana, Señor. Sana, papito amado, ese agotamiento, esa tumoración. Señor, sana, Padre Santo, ese cáncer en el nombre de Jesús, esas tumoraciones, esa gastritis, artrosis, colon irritable, Señor, te pido por ese dolor de cabeza, por ese dolor de cuello, por ese corazón abatido. Todas las enfermedades las depositamos, Señor, en ti para que tú te las lleves, papito amado, y sanes a tu pueblo y asimismo te muestres con poder en la situación de hogar, en los programas intrafamiliares, para que usted, Señor, se glorifique y también en la respuesta a ese anhelado trabajo y a esa reactivación económica. Asimismo, la Iglesia Bautista Roe, nuestros amados hermanos de la directiva, diáconos, coordinadores, a todos, Señor, y que esta noche tu palabra nos habla el corazón a través de tu Santo Espíritu, mi Dios amado, depositando en ti toda la confianza. Sabemos, Padre, que usted tiene para el mundo entero, Señor, un mensaje de amor. Y si este mensaje llega, Señor, que todo el mundo conozca, Señor, que tú eres Dios y que, Señor, esta circunstancia adversa es difícil, prueba, disciplina, Señor, y juicio, sea, papito amado, usted en su misericordia parando, tocando, Señor, Padre Santo, para que se erradique del mundo entero nosotros que clamamos, Señor, cada día en la mañana. En tus manos ponemos, Señor, nuestras vidas, tu palabra, guíanos en tu Santo Espíritu, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos, y el cual es Dios. Amén y amén. Bien, Angelito ya está, Eloísa, Estefi, hola, un abrazo, Estefi. ¿Y cómo estás? Saludos a tu mamá, a tu papito, a tu abuelito. Irina Bermúdez también ya está. Está Angelito, mi querido amigo Cris Díaz. Hola, Cris Díaz, te invito, un abrazo. Patito Correa, segundo Chilisa y todos los hermanos que están hoy día. Vamos a continuar, vamos a tener el tiempito ya. En Lucas capítulo 5 terminamos con los siguientes 5 versículos de la enseñanza, de la didáctica, del rema, de la pedagogía de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, 6 al 11. Sí, vamos a leer en su nombre nuestra bendita palabra que nos ha dado. ¿Sí? Vayan tomando en cuenta mientras leemos las palabras importantes. Amén, que leemos en su nombre Lucas 5, 6, 11. Abramos nuestras Biblias y tengámosle ahí las Biblias, por favor. Amén. Voy a traer mis lentecitos, aunque sí está. Nancita, ¿estás por ahí? Aquí están mis lentecitos. Vamos a ir entonces en Lucas 5. Ya la vista no es la misma, ¿no? Vamos a ir entonces a Lucas 5. La bendita palabra de Dios que leeremos en su nombre dice, entonces, bueno, voy a leer desde el 5 como contexto, ¿sí? Dice así la bendita palabra, dice, Simón le respondió, maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu rema echaré la red. ¿Se acuerda la palabra rema? Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles.
Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundía. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús, exclamando: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que había logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él. Y de igual manera, Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: No temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres, o serás pescador de hombres, o atrapador de hombres en la palabra el original. Después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Gracias, Señor, por tu palabra. En tus manos ponemos este tiempo, en tu Santo Espíritu. Guíanos en tu palabra de verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos entonces a ubicarnos ya en el texto. Usted sabe que, amado hermano y hermana, aquí estamos hablando de un milagro muy extraordinario y sobre todo una enseñanza muy pedagógica de parte de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla acerca de que la palabra de Dios tiene pedagógicamente una implicación muy concreta y contextual en su aplicación, ¿sí? Muy concreta en su aplicación, para que nosotros podamos no solamente escucharla, sino, como dije en la mañana, ponerla en obra y practicarla, pero también vivenciarla, experimentarla. Así es pues que aquí en este texto que vemos nosotros se hace efectivo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, cuando le muestra a todos sus discípulos, especialmente a Pedro, que él, amados hermanos, tiene, no solamente quiere que lo que escuchamos, porque recuerden que estaba enseñando como un profesor o un maestro, didáscalos, recuerden, en el hebreo es rabí, pero aquí en el griego es maestro, el que enseña, el que didácticamente pues a sus estudiantes los adiestra, los instruye. Y es pues como este milagro es para que ellos puedan ver el peso de la enseñanza de Jesús y que ellos mismos puedan experimentar esa enseñanza. Ellos puedan entender que las palabras que nuestro Señor les había estado enseñando, les había estado diciendo, entonces eran verdaderamente real y verdad, de que confíen en Dios, de que Él es Dios, de que Él vino a mostrar el amor de Dios y sobre todo, Él vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, cuando la palabra dice, y en el versículo 6, leo la Reina Valera, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, ¿no es cierto? Entonces, cerraron los peces significa juntándolo a todos. Había una multitud, muchos peces estaban, dice, y las redes estaban tan llenas que se rompían. Entonces, aquí el peso de la enseñanza y el peso de la obediencia. Porque cuando nuestro Señor le dice rema, o sea, por tu palabra, Él dice, boga mar adentro. Entonces, la obediencia en cuanto al aprendizaje. Cuando leemos la palabra, no podemos dejar pasar por alto, hermanos amados, que debemos obedecerla y debemos en la fe pues tener, y por lo que Él es y nos manda, nosotros obedecer. Entonces, mire la actitud de Pedro por el rema, esa palabra que se repite, pero porque tú me dices que vaya, yo voy a ir porque yo creo y creemos entonces de que algo va a suceder. Entonces dice que el peso de la fe y la enseñanza y la obediencia es el resultado de mirar, como habíamos visto ayer, las cosas grandes que Dios tiene para nuestras vidas. Inclusive hicieron señas a sus compañeros que estaban en otra barca para que vinieran a ayudarles. Entonces la pesca en ese contexto pudo haber sido una red que se extendía de una barca a la otra, y pues ahí cuando ya tenían las redes,
juntaban los peces, se unían las barcas y cargaban de un lado y del otro lado, porque eran bastantes. En el versículo 7 entonces dice, hicieron señas a sus compañeros para que también les ayudaran. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de manera que se hundía. Si se da cuenta el peso de la enseñanza, el peso de la lección, el peso de lo que significa el aprendizaje. Nuestro Dios está mostrándoles aquí que cuando Él enseñaba y después pues en su magnífico obrar, Él les mostraba el poder de Dios o la obra de Dios. Y por eso en el versículo 8, ¿no es cierto? Dice, Simón Pedro al verlo cayó de rodillas ante Jesús. Esa cayó de rodillas, vamos a ver, amados hermanos, significa, habiendo visto pero Simón Pedro cayó hacia las rodillas de Jesús diciendo, sal desde mí, porque varón pecador estoy siendo, Señor. Wow, ¿por qué esta condición por qué estas palabras? Vamos a ver por qué las palabras de Simón. Recuerde que leíamos el contexto. Recuerde que, amados hermanos, la pesca, la mayoría de los judíos eran agricultores y ganaderos, la mayoría de judíos. Otros eran comerciantes, pescadores y artesanos como José y Jesús, que eran carpintero. Por eso le decían el hijo del carpintero. Puede traducirse también como albañil. Los pescadores fueron despreciados por el significado negativo, histórico y religioso que el mar tenía para los judíos, ya que la mayor parte de sus conquistadores habían venido por mar. Por ello su desprecio y estigma como un topónimo de desgracia o sinónimo de desgracia y paganismo y gentilismo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que había tanto prejuicio en esa cultura, judía sobre todo, y en ese contexto. Imagínense considerar a los pescadores lo no tan apreciados y no considerados, pero era una clase, amados hermanos, que así sea despreciable, ellos pues tenían y vivían de ese trabajo. Por eso recuerde que cuando Pedro empezó a predicar, ¿se acuerda? Cuando Pedro empezó a predicar allí en Hechos se convirtieron 3,000, y cuando asimismo los fariseos decían, no es este del vulgo, este Pedro, el pescador, o sea, no eran considerados, pero vemos, amados hermanos, que la actitud de Pedro al decir soy pecadores, la estima que ellos tenían, la situación en la que vivían, esos estigmas, esos paradigmas anti, ¿cómo se llama? Ante las personas, pues a ellos les hacía sentir como pecadores. Recuerde, por ejemplo, los leprosos, ¿sí? Entonces, esta sociedad llena de prejuicios, amados hermanos, justo nuestro Señor es a quien escoge, a quien llama, ¿no es cierto? Por eso la palabra de Dios, recuerden en el contexto, dice de lo vil y menospreciado, escogió Dios, dice, para avergonzar. En 1 Corintios 1, 25 al 29, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. 1 Corintios 1, 25, 29, a propósito. Y entonces vemos que la condición de Pedro, dice, es decir, que es un hombre pecador, que él, amados hermanos, se considera no digno. Vamos a ver un texto en Primera de Reyes 17, 18. Primera de Reyes 17, 18. Acompáñenme, por favor. Primera de Reyes 17, 18. La palabra de Dios dice así. Bendito sea el Señor y su palabra. En Primera de Reyes 17 y 18 dice así. Entonces ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a mí para traer a la memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Era como decir en la viuda de Sarepta, que vino, se acuerda, fue Elías para pedirle que le hiciera una tortita y le diera agüita. Y pues ahí la mujer dice, justo usted me viene entonces a hacer juicio pensando que soy una mujer pecadora. Entonces, al ver pues a la abrumante pesca que tuvo,
y ver que el poder de Dios en ese contexto de Jesucristo, entonces ellos consideran que vino pues a mostrar ese poder, pero ellos se ven abrumados y se consideran que son pecadores, sobre todo Pedro. Entonces, apártate de mí significa que ellos sabían que la persona que pecaba era, ¿cómo se llama? Separada o buscaba prácticamente, no, o los separaban para no estar cerca de, de ellos, y que había un juicio para ellos, y por eso es que Pedro dice estas palabras. Entonces dice el versículo 9: por la pesca que había logrado, el temor se apoderó de Pedro. ¿Sí? La palabra ahí, cuando hablamos del temor, ¿sí? Vamos a ver el término temor, acompáñenme al versículo 9. Entonces dice, estupefacción porque tuvo alrededor de él y a todos los junto con él sobre la captura de los pescados del cual tomaron juntos. Entonces, temor, en este caso, la palabra temor significa phobos, la palabra phobos, ¿sí? Semejante a, dice, aturdimiento, shock, asombro, maravillarse. Es, eh, es un término que significa asombro y estar, pues, como en shock, ¿sí? De ver lo que pasó, como que no lo podía creer, en el sentido de que, imagínense, nosotros habíamos intentado toda la noche y Dios nos muestra que con su palabra, con su poder, entonces se puede lograr. Pero a la enseñanza que habíamos aprendido aquí en la mañana y hoy lo concretamos, es como nuestro Señor les está enseñando a ellos. Primero, a considerar que Dios vino para obrar en todas las personas sin diferencia. Segundo, que la palabra, cuando nosotros obedecemos, pues el Señor pues se manifiesta y se muestra y hace la obra a través de nosotros, que escuchamos la palabra de Dios. Tercero, vemos que eso causa asombro, temor a las personas que experimentan este milagro, y pues se consideran que no son dignos de estar al frente de ese Dios poderoso, porque obviamente están considerando que como si ellos eran pecadores. En verdad, Señor, nosotros cuando oramos, sobre todo decimos, Señor, no por nosotros, porque somos pecadores, porque, Señor, ¿qué podemos nosotros pensar que podemos recibir de parte tuya, si no es solo por tu obra? Entonces, en ese sentido, continuamos con el texto y dice, entonces, por la pesca que había logrado, el temor se apoderó de Pedro, el estupor, o sea, el sorprendidos y todos los que estaban con él. Y de igual manera Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. O sea, estaban en el grupo de trabajo porque parece que ellos eran dueños de esa barca. No eran trabajadores, eran dueños. Entonces Jesús dijo a Simón, no temas. ¿Sí? Jesús dijo a Simón, vamos a ver ahí esa palabra temor también. ¿Sí? Entonces dice, Jesús dijo a Simón, no temas. Vamos a ver esa palabra. ¿Sí? Hijos de Zebedeo, quienes estaban siendo compañeros por él. Dijo entonces hacia Jesús, no estés temiendo, ¿sí? Él dice, aso, no estés atemorizado, no estés temblando, temeroso, espantado, dice. No, Pedro, no. eh, eh, no estés teniendo, como se llama, no te asombres, no tengas, no te aterrorices o no te alarmes de esto, porque esto era parte del proceso de enseñanza y formación para ti. Y le dice, ¿por qué? Porque de aquí en adelante estarás pescando o serás pescador de
hombres. Vamos a Mateo 4:19, por favor. Mateo 4:19. Mateo 4:19. La palabra de Dios dice así. Y les dijo, vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Amén. También recoge Mateo esta palabra, os haré pescar significa atrapar, o significa la labor de tomar y la red y atraer los peces. Es en ese sentido, entonces, nosotros, como Pedro, somos atrapadores de vidas, de hombres, en el sentido de que a través del poder de Dios, su palabra, mucha gente va a llegar a los pies de Cristo. Así fue como Dios hizo con Pedro. Y también vamos a ver Mateo 19:27. Mateo, acompáñenme a Mateo 19:27. La palabra de Dios dice en Mateo 19:27. Bendito sea el Señor y su palabra. Mateo 19:27. La palabra dice así. Entonces respondió Pedro y le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la respuesta en Lucas, recuerde, 5, cuando dice, los haré pescador de hombre, después de sacar la barca a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. ¿Qué significa lo dejaron todo? Vamos a ver. En ese sentido, recuerde que de ahora en adelante ellos van a formar parte del grupo que va a ser formado, va a ser instruido y que va a ser, amados hermanos, tomado en cuenta para ser nada más y nada menos que los apóstoles. Por eso cuando leía y decía, amados hermanos, que de lo vil y menospreciado Dios es que escogió para avergonzar a los sabios, es que la enseñanza de Jesús es tremenda, nuestro Señor aquí, que toma la vida de la persona, no importa su condición, no importa su situación, y aún más el que era más despreciado, como aquí vemos, lo toma para hacer su obra. Entonces dice, y habiendo conducido hacia abajo las barcas sobre la tierra, habiendo dejado completamente significa, ¿sí? Significa habiendo, o sea, volviéndose más bien que volviéndose a la palabra de Dios, a volviéndose a Dios o siguiéndolo, lo dejaron todo, significa se despojaron de su condición o de su, se despojaron de su actividad y dice, todas las cosas siguieron. La palabra seguir ahí significa, amados hermanos, la palabra seguir significa acolunseo, ¿sí? Eso es eh, emprender un camino, propiamente estar en el mismo camino, es decir, empezar a ser un seguidor de Cristo. A empezar a ser un seguidor, porque dice es tomar la misma carretera o el mismo camino, por eso dice como carretera, como estar en el mismo sendero, en el mismo camino. Entonces cuando dice después de sacar las barcas de tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Y el tema de la profesión de ellos, un tema de, amados hermanos, de un llamado, es que como ustedes lo ven, ellos dejaron, al menos en ese contexto, todo. Cuando después, quiero que me acompañen a Juan, cuando después pasó todo lo que sucedió. ¿Sabe cuándo lo vemos después a Pedro volviendo a pescar en su profesión? Vamos a ver
en Juan 21, acompáñenme por favor. Juan 21.1, Juan 21.1, dice la palabra en Juan 21.1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberia. Se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, que era el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron a la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Tomen en cuenta este texto. Al amanecer Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Entonces Jesús le dijo: hijitos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. La echaron pues y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado, y se tiró al mar. Los otros discípulos llegaron con la barca arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como 100 metros. Cuando bajaron a tierra vieron brasas puestas con pescado encima y pan. Jesús le dijo: traigan de los pescados que ahora han pescado. Entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados, 153 de ellos. ¡Wow! Muchos pescados, qué rico ese pescado asado, ¿no? Y que eran tantos, la red no se rompió. Jesús dijo: vengan, coman. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús y tomó el pan y les dijo, les dio, y también hizo lo mismo con el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, ¿qué andas haciendo? Yo parafraseo. Simón, ¿te acuerdas cuando te llamé? ¿Te acuerdas cuando la primera vez hice ese milagro? ¿Y te acuerdas cuando te dije que iba a ser pescador de hombres? ¿En qué te encuentras haciendo? ¿Qué estás haciendo, Pedro? ¿En qué te hallas, Pedro? Usted sabe que Pedro lo negó a nuestro Señor. Después que lo negó, el gallo cantó. La obra de nuestro Señor Jesucristo se realizó, de ahí resucitó. Y parece que Pedro le costaba por el hecho de haberlo ofendido, negado a nuestro Señor Jesucristo, volver a la pesca o a la predicación o hacer la obra de Jesús. Pero miren cómo Dios lo encuentra nuevamente en el milagro de la pesca, en la enseñanza, en la didáctica. Porque recuerde que ese momento Él le sirve a Pedro. ¿Sabe que comer y cocinar y el que sirve es comunión? Es aceptación. Lo que le está diciendo a Pedro: Pedrito, ya no estés sufriendo. Pedro, cuando yo te hice ese llamado, allá en la primera pesca milagrosa, ¿te acuerdas, Pedro? Y cuando te dije: no temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres. Cuando tú decidiste seguirme, Pedro, yo sé que eres un ser humano. Yo sé que a veces es difícil que entiendas las cosas o comprendas. Vivimos 3 años, casi 3 años, en ese proceso. Y a veces tuvimos nuestras situaciones, como cuando Satanás te quiso usar para impedir que yo vaya a la cruz. Cuando me negaste. Pero sabes que, Pedro, yo no te di un llamado para que seas solo un obrero, sino para ser contigo un amigo, una amistad. Para tener una comunión contigo. Y sé que como hombre, como ser humano que eres, varón, tienes fallas. Pero quiero decirte que por nada yo voy a dejar que dejes
la bendición de ser mi instrumento. Porque yo tuve una relación especial contigo y quiero seguir amándote y que sepas que te amo. La enseñanza de Jesús, el rema. Amados hermanos, Dios no quiere establecer con nosotros una religión. No quiere establecer una relación de activismo. Entienda que Él no está interesado en que nosotros hagamos actividades o que empecemos a hacer cosas y cosas para Dios. Lo que Dios quiere es que cuando Él nos habla a través de su palabra, Él lo que quiere que entendamos es que el discipulado para Él es pedagógicamente, didácticamente personal. Es que Él no nos da como en las sectas o en las religiones como Buda, que está ahí, estaba sentado esperando en el templo, o Alá o Krishna, Confucio. Él establece una relación de camino, una comunión. Él tiene un encuentro contigo. Y cuando habla pescador de hombres, habla que el discipulado es que a su vez tú establezcas otra relación didáctica de amor, comunión y pedagógica ¿con quién? Con otro. Con otra persona. La palabra seguir, amados hermanos, ahí es caminar junto a Él. Caminar con Él, no solo. Por eso la palabra de Dios, amados hermanos, dice en Mateo 28, acompáñenme, eso lo revisábamos un poco con el redil. Mateo 28, 18 dice así, acompáñenme a Mateo 18, por favor. La palabra de Dios dice, perdón, Mateo 28, estaba pensando, Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Dice así. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, matetes. La palabra ahí es matetes. La dinámica es que usted establezca una relación de comunión con Dios, que Él les llamó, Él los salvó y a través de su palabra Él quiere que usted y yo vivamos el rema, que es el mensaje, que es la aplicación, que es la concretización, la obediencia de la palabra, para que podamos establecer esa relación, creer que Él tiene ese poder y en el camino nosotros cada día establecer esa relación con papá de obediencia, de amor, de amistad, de padre a hijo, pastor oveja. Y que nosotros a su vez vayamos llevándole a la gente a Él para que Él establezca esa relación con Él. Pero asimismo nosotros poder guiar a esas personas siendo instrumentos de Él. Ese es el pesca de hombre. Ese es el que lleva a las personas a un proceso de caminar con Dios y nosotros ser esos guías, como esos tutores, como esas nodrizas. Nosotros con la comunión con Dios, llevándoles a ellos a la comunión a Dios, al encuentro con Dios, para que establezcan esa relación de amor y ser parte de esa guía también, como Pablo lo hizo con Timoteo, ¿bien? Como Jesucristo con sus apóstoles.
como Bernabé lo hizo con Pablo. Se acuerda que Saulo, se convierte y Bernabé lo presenta y lo guía. Como Bernabé a Marcos, se acuerda cuando Pablo dice, no, él está todavía no creo que esté para ir, y Bernabé dice, no, yo me lo llevo. Como Timoteo, como Tito, como Filemón, como usted, mi amado hermana y hermano. Eso es lo que Dios quiere. Qué maravilloso. Dios va a hacer una obra grande. Vuelve a echar las redes, amado hermano. El Señor te va a enseñar algo muy grande. Vuelve a echar las redes. Vamos a seguir. Iglesia Chloe. Hemos padecido y pasado muchas cosas. Pero cada día pensamos en esa palabra. Vuelvan a echar las redes. Sigan cada día. Sigan obedeciendo y creyendo en esa palabra. Que yo voy a mostrarles. Vivan cada día, vivamos lo que Dios va a hacer. Amén. Qué lindo tiempo, amados hermanos, cuando dice que el Señor establece esa relación de aprendizaje como nuestro maestro, nuestro pedagogo, aquel que nos enseña. Cada día nos está enseñando. Y a través de la obra y a través de las circunstancias, Dios está enseñando. Y ahora, Él está haciendo un llamado para que usted se transforme en un atrapador. No atracador, atrapador de hombres. Amén. Para que el mundo conozca que Él es Dios. Él quiere usarle grandemente. Quiero dar un saludo a Silvana Almeida, a todos mis hermanos, a Angelito, Daniel Jiménez, Dios me los bendiga. Amados hermanos, sigan estudiando ese texto, es maravilloso. Y hoy vamos a orar para darle gracias a Dios porque Él nos ha hablado al corazón y en la pedagogía Él va a mostrarle algo a ti, a mí, a todos. Un milagro, algo grande. Su palabra jamás va al vacío. Jamás es una palabra solamente que llegue a nuestro intelecto o a las emociones, sino al corazón y a poner por obra. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por enseñarnos cada día con paciencia, con tu didáctica, con tu pedagogía de amor. Padre, nosotros te hemos negado. Quizás nosotros no nos hemos alejado. Tú nos has llamado, Señor. Señor, las cosas grandes que has hecho en nuestra vida, en la vida de mis hermanos en la iglesia, y a través de la historia, nos han abrumado, nos asombran. Señor, y el saber que ese llamado que nos das, Padre del cielo, a atrapar o a tomar esos peces. Señor, no lo vamos a hacer solamente por querer saber quién ha sido un instrumento para salvar a más o menos personas. O hemos llevado a los pies de Cristo. Sino para establecer esa relación de amor contigo, esa comunión.
y enseñarle a la gente esto. Tú no quieres prosélitos, simpatizantes. Tú quieres discípulos, amigos. Tú quieres establecer una relación de amor con nosotros. Que vivamos juntos esta experiencia de caminar contigo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y volvemos a echar las redes en tu nombre, Señor. Lo volvemos a hacer. Lo volvemos a hacer. Porque sé que en ti, Señor, va a haber muchas cosas grandes. Gracias, Señor. Te alabo, te glorifico. Te pongo en tus manos la vida de mis hermanos, mis hermanas, que día a día se conectan, sus familias y la iglesia. Te alabo, te glorifico. En el nombre de quien es digno de todo honor y toda gloria, nuestro Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga grandemente, Máximo. Silvana Almeida, Dios me los bendiga. Un abrazo. Mañana tenemos igual un tiempo precioso, no se olviden. Estamos en oración, que descansen, merienden y mañana nos vemos. Besos y abrazos y hasta pronto.